He sido enfermera en un hospital general durante 3 años. Es uno de los trabajos más duros, pero también de los más gratificantes que he tenido. Ayudar a la gente en condiciones serias, la mayoría de las veces, te dedicas a cuidar a los pacientes y administrarles medicamentos. Muchas noches, recibíamos a gente quejándose de fibromialgia y otras condiciones comunes que se podían tratar fácilmente en casa. A menudo, me encargaba de este tipo de pacientes, dándoles medicamentos de venta libre si tenían seguro. Pero había ocasiones en las que tenías que atender a pacientes que realmente lo necesitaban. Tratar a los pacientes no solo te hace sentir recompensado, a veces también desarrollas un vínculo con ellos. Esta historia tiene el mismo principio. Una vez, cuidé a una mujer mayor cuyo marido acababa de morir. La ingresaron al hospital por una grave infección bacteriana. Se llamaba Kate, era la mujer más dulce que jamás hayas conocido. Siempre nos contaba historias sobre las mascotas que tenía. Le encantaban los animales y los usaba como una especie de mecanismo de afrontamiento. Sin embargo, aparte de los animales de servicio, el hospital no permitía otras mascotas, lo que la entristecía profundamente. Me dio mucha pena por ella, porque desde que llegó, siempre fue amable con nosotros, sin importar lo que estuviera pasando. En la última semana, realmente empecé a sentir una conexión emocional con ella, así que siempre me aseguraba de darle atención extra. Era algo hermoso, pero como enfermera, nuestra responsabilidad es estar ahí para los pacientes. Un día, me miró casi llorando y me agradeció por todo lo que había hecho por ella. Me sorprendió completamente y me dejó en completo shock. Pronto comencé a darme cuenta de lo que realmente quería decir. Murió al día siguiente y lloré durante casi una semana. Las otras enfermeras estaban tristes, pero no tanto como yo, ya que fui una de las personas que realmente le importaba. Pasaron las semanas y simplemente seguí adelante. A veces se me cruzaba por la cabeza, pero en general, seguí con mi vida. Ser enfermera era un trabajo muy ocupado. Una noche, estaba hablando con una compañera cerca de la recepción sobre la ficha de un paciente, cuando me dijo que fuera a buscar un equipo al sótano. El sótano del hospital es donde solemos guardar nuestro equipo y otros suministros médicos. No son comunes en la mayoría de los hospitales, pero existen. Es muy raro que alguna de nosotras baje al sótano, así que esto significaba que necesitábamos algo muy importante. Tomé el ascensor hasta el sótano y encendí las luces. De repente, sentí una sensación extraña. He estado en el sótano muchas veces y nunca había sentido algo así. La mejor manera de describirlo es como una sensación de miedo que venía de algún lugar de allí, pero no estaba segura de dónde. Para ser justos, los sótanos son espeluznantes, especialmente los de un hospital. Bajé por el pequeño pasillo que tenemos y tomé el equipo que estaba en una de las estanterías. En ese momento, juraría que escuché pasos detrás de mí. Sin embargo, no sonaban como los pasos de alguien con zapatos, sino más bien de alguien descalzo. Pensé que era uno de mis compañeros jugando una broma para asustarme. Pero en lugar de enfadarme, pensé en frustrar su plan y atraparlos en el acto. Salí de la habitación y volví a la zona principal, donde no vi a nadie. En ese momento, grité, «Hola, ¿hay alguien más aquí?». Como era de esperar, no obtuve respuesta, lo que solo hizo que quisiera salir más rápido. En ese punto, me pregunté si solo eran ruidos de los paneles eléctricos. Con eso en mente, me dirigí al ascensor. Cuando estaba a medio camino, escuché la voz de una anciana, clara como el día, que gritaba mi nombre desde el pasillo. Solo me tomó un segundo darme cuenta de que sonaba a nada más que a Kate. Puedo decir con certeza que me sentí aterrada y corrí de regreso a mi estación. No me molesté en contárselo a nadie, pensando que me tomarían por loca. Sin embargo,
sé lo que escuché. Sonaba demasiado real para que me lo estuviera imaginando. La única otra persona a la que se lo conté fue a una enfermera con la que había trabajado, solo porque era una de las personas en las que confiaba mucho. Por mi expresión al contárselo, creo que ella creyó que había algo de verdad en ello, ya que parecía entenderlo completamente. No hace falta decir que esa fue la última vez que bajé al sótano. Cada vez que me piden que baje al sótano de nuevo, siempre consigo que otra persona lo haga. Cada vez que alguien más lo hace, me miran con recelo, pero francamente, no me importa. Nunca he creído en lo paranormal, pero aún no tengo una explicación para esto. Esto sucedió en el verano de 2015, cuando tenía 17 años. Tengo una enfermedad valvular, una condición donde una de las válvulas del corazón deja de funcionar correctamente, lo que provoca una pérdida de flujo sanguíneo. Estaba en el hospital porque fui un tonto y dejé que mi condición se agravara, lo que me provocó un dolor de pecho intenso. Sí, no es divertido. En fin, pasé la noche en el hospital conectado a una intravenosa llena de medicamentos para ayudarme a respirar mejor. Si no recuerdo mal, eran alrededor de las 10 de la noche y mis padres acababan de irse, ya que el horario de visitas había terminado. Era la primera vez que pasaba la noche solo en un hospital, así que estaba naturalmente nervioso. Para pasar el tiempo, leía un libro hasta que me cansé y decidí dormir. Me quedé dormido durante unas 2 horas, cuando, por alguna razón, desperté. Me desperté de inmediato con el sonido de la luz zumbando en el pasillo, y luego escuché otra cosa, el sonido de pasos que venían del pasillo y se acercaban rápidamente a mi habitación. Al principio pensé que era la enfermera de la noche que venía a revisarme, pero en cambio, vi a un tipo que nunca antes había visto mirando hacia mi habitación. Parecía un padre o quizás un visitante, pero no era mi padre. Llevaba una camisa blanca, pantalones de camuflaje y unos lentes. Obviamente estaba confundido, pero no me sentí amenazado ni asustado, ya que probablemente estaba perdido. En un tono muy directo, le dije hola, y él miró nerviosamente a su alrededor antes de llevarse un dedo a los labios haciendo un sonido de silencio. Luego, sacó un par de tijeras que parecían de jardín de su bolsillo trasero y se movió hacia mí. Yo hubiera intentado correr, pero mi energía estaba por los suelos debido a mi condición, así que no podía ni siquiera si lo hubiera intentado. Se acercó hasta el borde de mi cama, donde cortó el cable de la intravenosa. Volaron chispas y la habitación se iluminó por un segundo. La máquina dejó de funcionar, y yo estaba a punto de tener un ataque de pánico. Esto empeoró mis síntomas, provocándome una falta de aire constante. Luego, simplemente se levantó y salió de la habitación con tanta naturalidad como si nada hubiera pasado. Sin dudarlo, usé toda la energía que pude para llamar a cualquier otra persona que pudiera estar en ese piso. Solo había una enfermera en este piso, pero estaba atendiendo más de 20 habitaciones. Pasé casi media hora en esa habitación, con dificultades para respirar, ya que la medicación se había cortado. Afortunadamente, la enfermera de la noche llegó, y al ver lo que le había pasado a mi intravenosa, se puso histérica. Inmediatamente llamó a seguridad y a otras enfermeras para que me trasladaran a otra habitación. Recuerdo que el hospital llevó a cabo una investigación con la policía para intentar encontrar al responsable. Les di una descripción de su aspecto, pero no había nadie en el hospital que coincidiera con esa descripción. Sorprendentemente, a pesar de lo agradable que era este hospital, no había una cámara cerca de la zona en la que estaba, solo una desde el pasillo. Sin embargo, al final lograron atrapar al tipo en otro edificio del hospital, caminando por ahí. Las imágenes de la cámara lo mostraban entrando en varias habitaciones durante unos segundos y luego saliendo inmediatamente. No está claro por qué me eligió a mí específicamente,
ya que no pareció hacer nada cuando entró en las otras habitaciones. No tengo idea de quién era ni por qué hizo lo que hizo, ya que el hospital no nos dio ninguna actualización. Le agradezco a los trabajadores del hospital por actuar con rapidez y trasladarme a otra habitación. Todavía me da miedo pensar qué habría pasado si hubiera estado dormida cuando cortó ese cable. Recuerdo a mis padres hablando por teléfono con la policía y el hospital para obtener información, pero nunca me contaron nada sobre el hombre y no estoy seguro de que alguna vez lo haga. No lo he vuelto a ver, pero espero que esté tras las rejas. Antes de empezar con mi historia, quiero aclarar que no es el tipo de historia que te mantiene al borde del asiento. Sin embargo, es la cosa más espeluznante y extraña que he visto en mi vida. Para contextualizar, trabajo como enfermera de nivel básico en un hospital relativamente grande en el centro de Chicago. La mayoría de las veces estoy muy ocupada durante el día, pero una vez que llega la noche, no tengo mucho que hacer. Esto se debe a que trabajo en una parte del hospital donde no pasa mucho. Una noche, estaba con uno de mis compañeros sin hacer nada más que jugar a unos juegos de iMessage. Mientras estábamos bromeando, empezamos a escuchar a otro de nuestros compañeros gritando desde el pasillo. Por supuesto, corrimos hacia él y vimos que estaba gritando en una de las habitaciones vacías. Seguía gritando mientras hablaba de alguien que estaba en la habitación. Al principio, era difícil entenderlo, pero seguía insistiendo en que no entráramos a esa habitación. Era algo totalmente anormal, llegó un punto en que parecía estar totalmente asustado por algo. Mi compañero y yo revisamos esa habitación, pero no encontramos a nadie, ya que la última persona que estuvo allí fue dada de alta la semana pasada. Finalmente, la seguridad del hospital lo escoltó fuera y hasta le hicieron una prueba de drogas. Sin embargo, dio negativo y nadie pudo averiguar quién o qué lo hizo comportarse así. Al final, se tomó una semana libre del trabajo y volvió completamente normal. No hace falta decir que fue la cosa más espeluznante que he presenciado trabajando. No fue hasta unas semanas después que otras personas comenzaron a experimentar episodios similares. Incluso llegó un punto en que esto le sucedió a otras 2 personas, una de ellas un visitante. Finalmente, todo ese piso del hospital fue cerrado y la alta gerencia se ha mantenido en silencio al respecto. Este mundo es extraño y nadie parece poder averiguar qué ha estado sucediendo hasta el día de hoy. La peor parte de crecer para mí fueron los problemas renales que tuve cuando era adolescente. Estaba entrando y saliendo del hospital al menos una vez al año, y más a menudo que no, pasaba varios días allí dependiendo del procedimiento. Una estancia en particular que no creo que pueda olvidar jamás fue cuando tenía 17 años. Tenía programada una pequeña cirugía para temprano en la mañana, y los médicos querían monitorearme durante la noche. Así que, naturalmente, pasé la noche en una cama de hospital. Todo era bastante normal para mí, al menos hasta alrededor de las 10 u 11 de la noche. Estaba tratando de conciliar el sueño antes de mi procedimiento, pero por alguna razón no podía encontrar una posición cómoda. Entonces, empezaron las risas. Al principio pensé que era uno de los pacientes que estaban en el pasillo, tal vez estaban viendo algo gracioso. Pero luego noté que las risas se acercaban. Miré hacia el pasillo, y antes de que siquiera pudiera considerar la idea de que fuera un doctor o una enfermera riendo, empecé a escuchar el sonido de alguien corriendo. Fue entonces cuando lo vi. Corrieron por la puerta tan rápido que apenas pude ver quién era. Lo único que pude notar fue que llevaba una bata de hospital como yo. La risa espeluznante se desvaneció a medida que corría más abajo por el pasillo. Lo descarté rápidamente y asumí que una enfermera en la estación de enfermería probablemente lo vería y llamaría a seguridad. Sin embargo,
Me sorprendió cuando escuché esa risa aguda y casi siniestra venir de nuevo desde el pasillo. Esta vez venía de la dirección opuesta, como si hubieran dado la vuelta y no estuvieran corriendo de regreso por donde habían venido. Me aseguré de que pareciera que estaba dormido cuando la persona pasó corriendo por mi habitación de nuevo. No pude mantener la farsa por mucho tiempo, sin embargo, y mis ojos se abrieron de golpe cuando sonó como si la persona se hubiera detenido justo afuera de mi habitación. Miré la puerta y pude ver que todavía estaban en el pasillo, pero definitivamente no habían llegado muy lejos. La risa era más fuerte que antes. Agarré el control remoto y presioné el botón para llamar a una enfermera, pero me preocupé cuando no aparecieron tan rápido como de costumbre. Afortunadamente, después de un minuto tenso de espera y preguntándome si la persona se movería o no, escuché a una de las enfermeras gritar desde el pasillo, «¡Hey!». Lo llamaron mientras se daban cuenta del hombre que reía. Se fue corriendo, y la enfermera entró directamente en mi habitación para asegurarse de que estaba bien. Le expliqué lo que había pasado y se disculpó, diciendo que el paciente que había visto era en realidad un adicto que había tenido un accidente y estaba experimentando formas de psicosis debido a su abstinencia. Me aseguró que se había notificado a seguridad y que lo aprehenderían y lo llevarían de regreso a su habitación tan pronto como fuera posible. Traté de calmarme durante las siguientes horas, pero no pude dormir hasta unas 3 horas antes de que mi cirugía estuviera programada. Aún así, aceptaría cualquier cosa que pudiera obtener en ese momento, y finalmente logré dormirme. Probablemente solo dormí durante 1 hora, sin embargo, antes de ser despertado por otro ruido extraño. Esta vez no fueron risas, sin embargo, mis ojos se abrieron con el sonido de alguien caminando alrededor de los bordes de mi cama. Tan pronto como se dieron cuenta de que estaba despierto, el paciente que corría por los pasillos se apresuró hacia el lado de mi cama. Intenté alejarme de ellos, pero solo podía inclinarme tanto. Los ojos del hombre estaban muy abiertos, y pude notar por la expresión de su rostro que no era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. «Tú dijiste», gritó a todo pulmón. Estaba congelado, no podía moverme en absoluto, así que tenía miedo. Él continuó gritando una y otra vez, diciendo, «Tú dijiste», y cada vez seguía acercando su cara a la mía. Finalmente, logré soltar un grito de ayuda. Esperaba que una enfermera, un doctor o incluso un miembro de seguridad me escucharan. El hombre se sorprendió por mis gritos, y mis ojos no pudieron evitar notar que había cerrado sus manos en puños apretados, como si estuviera preparándose para atacarme. Afortunadamente, antes de que pudiera hacer algo así, un guardia de seguridad entró corriendo en la habitación y logró someter al otro paciente. Los doctores y enfermeras se disculparon por mi terrible noche, pero todo lo que quería era que me hicieran la cirugía y salir de ese lugar lo más rápido posible. Había sido doctora por 4 años, y hasta la noche en que tuve que encerrarme en una habitación con otro paciente, lo más aterrador que había tenido que enfrentar eran los tipos desagradables que tenía que tratar. Pero como mujer en la medicina, a veces tienes que superar los comentarios desagradables y simplemente hacer tu trabajo para curar al paciente. Esa noche, sin embargo, no había mucho trabajo en el hospital. Fue más terror que cualquier otra cosa. Era la mitad de la noche y acababa de empezar a hacer mis rondas y revisar a mis pacientes. La mayoría de ellos ya estaban dormidos a esas horas, pero nunca hacía daño entrar a la habitación y asegurarse de que todo estuviera bien con ellos. Bajé por el pasillo y doblé la esquina después de revisar algunas habitaciones. De repente, oí algo que me hizo caer al suelo por un segundo. El sonido de disparos resonó por el hospital, y sonaba como si estuvieran cerca. Sentí mi corazón latiendo con fuerza mientras mis compañeros de trabajo y los pacientes empezaban a gritar. Todo el hospital entró en pánico y no sabíamos qué hacer.
Habíamos hecho simulacros de cierre de seguridad antes, pero nunca habíamos tenido que lidiar con un tirador activo. Miré a mi alrededor y desde el suelo podía ver a todos los doctores y enfermeras corriendo y agachándose detrás de cualquier superficie que pudieran encontrar. Miré hacia abajo por el pasillo y vi que la mayoría de las puertas de las habitaciones de los pacientes aún estaban abiertas. No podía soportar la idea de que no estuvieran a salvo, así que respiré profundamente un par de veces antes de reunir el coraje para levantarme. Mis oídos parecían estar empezando a zumbar por la mezcla de gritos y disparos a mi alrededor, y con cada paso que daba, quería volver a caer al suelo y simplemente esconderme. Pero no podía. Sabía que tenía que hacer algo, así que seguí avanzando, y con cada cajón que pasaba, me aseguraba de cerrarlo de golpe. Las puertas estaban construidas de tal manera que se cerraban desde adentro y solo podían abrirse desde afuera con la llave, por razones de seguridad. Así que sabía que podía mantener a los pacientes seguros si podía mantener sus puertas cerradas. Logré llegar hasta el final del pasillo y cerrar todas las puertas antes de darme la vuelta y ver al tirador. Me horroricé al notar que los pasillos estaban prácticamente vacíos, con todos escondidos. Básicamente, solo estaba yo y el tirador en el pasillo. No creo que me viera de inmediato, y corrí a la habitación que estaba junto a mí antes de cerrar la puerta con la mayor suavidad posible. Esperaba que el hombre no me viera cuando me di la vuelta y vi a una joven en la habitación conmigo. Estaba en su cama con lágrimas en los ojos, así que corrí a su lado y le aseguré que todo iba a estar bien. Los disparos continuaron mientras el hombre avanzaba por el pasillo, y con cada uno de ellos venían innumerables gritos desde todos los rincones del hospital. Decidí que lo más seguro para nosotras era sacar a la niña de la cama del hospital y llevarla al pequeño armario que estaba en la esquina de la habitación. Si podía esconderla, pensé que incluso si el tirador entrara en la habitación, no encontraría a nadie más que a mí. La senté en el armario y le dije que todo iba a estar bien, y luego empujé la cama del hospital para que bloqueara la puerta de la habitación. Me encogió el corazón con cada disparo que resonaba por los pasillos, y con cada uno, sonaba como si se estuviera acercando. Sentí que pasó una eternidad antes de que finalmente hubiera silencio en el pasillo. No sabía lo que estaba pasando en ese momento, y me preocupaba que el hombre aún estuviera en los pasillos con su arma. Pensé que quizás solo estaba recargando, pero luego oí el sonido de varios pasos fuertes y me sentí aliviada cuando me di cuenta de que la policía finalmente estaba en la escena. Una vez que la policía llegó, el hombre terminó por entregarse. Pero el protocolo dictaba que nos quedáramos en la habitación hasta que la policía llegara a la puerta y nos asegurara de que todo estaba bien. Eso no sucedió hasta unos 10 minutos después de que escuché que la policía había arrestado al hombre. Pero cuando sucedió, me aseguré de sacar a la paciente del armario y la acomodé de nuevo en su cama. Le di mi declaración a los oficiales, y cuando me explicaron exactamente lo que pasó, me di cuenta de lo cerca que estuve de perder la vida y la de muchas otras personas. Los oficiales me explicaron que el tirador comenzó cerca de la entrada del ala, lo que significa que si no hubiera comenzado mis rondas a tiempo, habría sido la primera persona que hubiera visto al empezar a disparar. ¿Quién sabe qué habría pasado si no hubiera podido cerrar esas puertas a tiempo para esos pacientes? En mis primeros años como doctora, aprendí que no hay mucho que la gente no haga para tratar de estafar drogas en el hospital. La gente gorda finge tener huesos rotos o heridas falsas para tratar de obtener analgésicos, pero la mayoría se da por vencida al darse cuenta de que no van a conseguir nada más que naproxeno de alta calidad o Tylenol. Sin embargo, no siempre es así. Nunca olvidaré la noche en que un hombre que parecía tener mi edad entró diciendo que tenía dolor de espalda. Le creí que el dolor era real y estaba totalmente preparada para admitirlo y darle algunos analgésicos, pero noté una mueca en su rostro cuando le dije que le daría un antiinflamatorio para que lo aguantara hasta que le hicieran algunas pruebas.
Me preguntó si estaba bromeando, y cuando le aseguré que no, empezó a alzar la voz. Me insultó, y finalmente hasta se levantó de la cama y se acercó a mí como si fuera a pegarme. Traté de calmarlo y explicarle que una vez que descubriéramos qué le pasaba, podríamos darle todo lo que necesitara. Pero al parecer, él necesitaba su fix en ese mismo momento. Mientras intentaba calmarlo, lo noté sacando lentamente algo de su bolsillo trasero. Levanté las manos entre nosotros y di un paso atrás en cuanto me di cuenta de que tenía un cuchillo en la mano. Lo sostenía en posición vertical, con la hoja hacia afuera, y luego me lo apuntó. «Vas a conseguirme lo que quiero», dijo mientras se acercaba a mí. Le dije que no tenía que ponerse violento y que podíamos hablarlo y conseguirle la ayuda que necesitaba, pero él no quería oír nada. «Haces algún movimiento y te mato», dijo. El hombre apartó mis manos y luego me dio la vuelta antes de clavar el cuchillo en medio de mi espalda. «Vamos a dar un paseo», me dijo y comenzó a empujarme fuera de la habitación hacia el ascensor. Me susurró que lo llevara a la farmacia y luego presionó la punta del cuchillo en mi espalda un poco más fuerte para recordarme lo que haría si no le hacía caso. Entramos en el ascensor y él lo llevó hasta el piso donde estaba la farmacia. Lo único que podía hacer era esperar que nadie entrara en el ascensor con nosotros. Lo último que quería era que alguien más estuviera en peligro. Cooperé con el hombre y lo acompañé hasta el mostrador de la farmacia, tal y como me pidió. Pero sabía que no iban a simplemente darme las drogas que él quería, así que traté de distraer al hombre antes de que se volviera indomable, con la esperanza de que alguien viniera en mi ayuda. Afortunadamente, mientras le explicaba que solo teníamos que esperar a que consiguieran los formularios apropiados, lo oí gruñir. Me di la vuelta y vi que el guardia de seguridad había logrado derribar al hombre y quitarle el cuchillo. Llamamos a la policía y arrestaron al hombre. Le agradecí al guardia de seguridad, que me dijo que solo se había dado cuenta de que algo iba mal porque pasaba por ahí cuando el hombre me obligó a entrar en el ascensor. Bajó corriendo las escaleras y se acercó sigilosamente al hombre con el cuchillo, logrando salvar mi vida. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, apóyanos con tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias.